El prólogo de Orid, 12 de noviembre. San Juan el Misericordioso, patriarca de Alejandría. Juan nació en la isla de Chipre. Su padre era el príncipe Epifanio. Juan fue criado como un verdadero cristiano desde la infancia. Ante la insistencia de sus padres se casó y tuvo hijos. Sin embargo, por la providencia de Dios, su esposa y sus hijos pasaron de este mundo al siguiente. Reconocido por su compasión y piedad, Juan fue elegido como patriarca de Alejandría en la época del emperador Heraclio. Gobernó la iglesia de Alejandría durante 10 años como un verdadero pastor, protegiéndola de paganos y herejes. Era un modelo de mansedumbre, caridad y amor por sus semejantes. Él dijo, entre comillas, «Si deseas nobleza, no busques en la sangre, sino en las virtudes, porque esta es la verdadera nobleza». Todos los santos se distinguieron por la misericordia, pero San Juan estaba completamente dedicado a esta maravillosa virtud. Una vez, mientras celebraba la liturgia, el patriarca recordó las palabras de Cristo, entre comillas, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete. Primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda». Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Y recordó que uno de los clérigos de esa iglesia tenía un agravio contra él. Rápidamente dejó los dones santos, se acercó a ese sacerdote, se postró ante sus pies y suplicó perdón. Y sólo cuando hizo las paces con este hombre regresó a la mesa de oblación. En otra ocasión, mientras se dirigía a la iglesia de los santos Ciro y Juan, sucedió que conoció a una viuda necesitada y desafortunada que le habló extensamente sobre su desgracia. Los escoltas del patriarca se aburrieron por la prolongada queja de la mujer e instó al obispo a que se apresurara a acudir a la iglesia para el servicio. Intimó que después podría escuchar la historia de la mujer. Juan les dijo, entre comillas, «¿Y cómo me escuchará Dios si no la escucho?» No se iría hasta que escuchara la queja de la viuda hasta el final. Cuando los persas atacaron Egipto, el patriarca Juan abordó un bote para escapar del peligro. En el camino cayó enfermo, y cuando llegó a Chipre, reposó en su lugar de nacimiento en el año 620. Después de que él ingresó en el reino inmortal de su Señor, sus reliquias hacedoras de milagros fueron trasladadas a Constantinopla, luego a Budapest y finalmente a Petersburg. Santo profeta Ahías de Shiloh. Ahías profetizó 1000 años antes de Cristo. Él profetizó a Jeroboam, el siervo de Salomón, que él reinaría sobre 10 de las tribus de Israel. Primera de Reyes capítulo 11 versículos 29 al 31. Venerable Nilo de Sinaí. Nilo fue al principio un prefecto en la ciudad capital, Constantinopla. Fue casado, tuvo un hijo y una hija. Al ver la vida pecaminosa de la capital, acordó con su esposa retirarse del mundo. Esto lo hicieron. Su esposa y su hija fueron a un convento en Egipto. Nilo y su hijo Teodulo fueron al monte Sinaí. Nilo vivió una vida de ascetismo en el monte Sinaí durante 60 años completos. Escribió libros maravillosos sobre la vida espiritual. Ingresó pacíficamente en el reposo alrededor del año 450, en el año 80 de su existencia terrenal, y tomó su habitación en la bendita vida celestial. Estas sagradas palabras son suyas, entre comillas. Las pasiones físicas tienen su origen en los deseos físicos, y contra ellos la abstinencia es necesaria, pero las pasiones espirituales nacen de los deseos espirituales, y contra ellos la oración es necesaria. Venerable Nilo, el emanador de mirra. Nilo nació en el Morea. Como hieromonje, fue con su tío a la montaña sagrada y vivió una vida de ascetismo como un recluso en un lugar desierto llamado las Rocas Sagradas. Cuando él entró en reposo, la mirra fluyó de su cuerpo en tal abundancia que corría desde la cima de la montaña hacia el mar. Esta mirra de milagros atrajo a hombres enfermos de todas partes. Un discípulo de San Nilo estaba tan distraído por los muchos visitantes que se quejó en oración a San Nilo.
y el flujo de mirra cesó de inmediato. San Nilo vivió una vida de ascetismo en el sentido más amplio como los santos de antaño. Él entró en el descanso en el siglo XVII. Reflexión. Llegado su tiempo de muerte y la necesidad de prepararse para ello, fue revelado de antemano a muchos hombres y mujeres santos. Este es un gran regalo del cielo, pero como no esperamos este regalo, los indignos necesitamos un arrepentimiento diario para prepararnos para nuestra partida. Uno puede huir de los hombres, pero nunca de Dios. Cuando San Juan el Misericordioso huyó de Egipto de los persas, un hombre gloriosamente radiante con un cetro de oro en la mano se le apareció en el bote y le dijo, entre comillas, «El Rey de Reyes te está llamando a ti mismo». Juan entendió estas palabras y comenzó a prepararse para su reposo que llegó pronto. Al santo rey Estefan de Dechani a menudo se le apareció su amado San Nicolás, y lo hizo antes del reposo de Estefan diciendo, entre comillas, «Estefan, prepárate para tu partida, porque pronto aparecerás ante el Señor». Ambos santos fueron muy similares en su compasión, a pesar de la riqueza inconmensurable que San Juan tenía a su disposición como patriarca de Alejandría. Él personalmente tenía solo 1/3 de dinar en su reposo. Incluso quiso dar eso a los pobres. Cuando San Estefan de Dechani estaba en el monasterio del Pantocrátor en Constantinopla, un generoso noble serbio le envió secretamente una considerable suma de dinero. Entre comillas, «Doy gracias al buen caballero por su amor», respondió Estefan al portador, «pero me daría una mayor alegría si distribuyera este dinero destinado a mí, a los pobres». Contemplación. Contemplar el coraje del apóstol Pablo. Hechos capítulo 28. Primero, cómo se sentó encadenado durante 2 años en Roma. Segundo, cómo predicó libremente el Evangelio a los paganos y judíos sin temor a nadie. Tercero, cómo ni las cadenas, ni la prisión, ni la muerte podrían apartarlo de la predicación del Evangelio. Sermón sobre cómo extraños se convierten en miembros del hogar. Entre comillas, ya no son por tanto extranjeros advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Antes de la venida del Señor Jesucristo parecía que solo los judíos estaban cerca de Dios y que los paganos estaban más lejos de Dios. Pero de hecho, los judíos y los paganos estaban igualmente alejados de Dios y de la verdadera reverencia hacia Él. Entonces vino Cristo el Salvador y les predicó la paz de la que estaban lejos y para los que estaban cerca. Efesios capítulo 2, versículo 17. Y por eso trajo tanto judíos como paganos por el Espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. En la nueva creación o el nuevo hombre o la iglesia de Dios, el Espíritu es uno, y todos los que entran a la iglesia de Dios reciben este Espíritu, de modo que no importa cuánto aumente la iglesia en miembros, siempre queda el único Espíritu de Dios, y no importa cuántas naciones o tribus o razas entren en la iglesia de Dios, el Espíritu no cambia, sino que permanece para siempre, jamás uno y el mismo Espíritu. Es por eso que los paganos no son extraños y extranjeros en la iglesia, sino que son conciudadanos de los santos y de la casa de Dios, como lo son todos los demás miembros de la iglesia, porque la iglesia se basa en la santidad y su piedra angular es el santo sobre los santos, y de acuerdo con el plan, todos sus miembros deben ser santos. Todos aquellos que vivieron antes de Cristo, pero esperaban a Cristo y esperaban en Él, así como aquellos que vieron después de Cristo y que reconocieron a Cristo como Señor, Hijo de Dios, Salvador, Redentor, Resucitador y Juez, también son llamados santos. El pecador se separa y aleja de Dios, pero a través del Señor Jesucristo, la división y la alienación han desaparecido, y todos los fieles, ya sean judíos o paganos, se convirtieron en miembros de la casa de Dios por medio del Señor Jesucristo. Oh hermanos, el Señor Jesucristo nos dio algo más grande y precioso que esta vida. Nos dio paz y amistad con Dios, y esto es más grande y más precioso que la vida en la alienación de Dios. Oh Señor Jesucristo,
Creador de la vida y dador de la paz. Sosténnos hasta el final en paz con Dios. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.